Yo coincidí en la universidad con los que luego siguen siendo mis socios actualmente, Nacho Vigalondo, Borja Coveaga, Koldo Serra. Estábamos como empezando a hacer cortos en la universidad y tal, y como repartíamos un poco tareas. Y de hecho el primer corto en el que yo hice de productora fue en Snuff 2000, dirigido por Borja Crespo, con Nacho de actor. Es como que cada uno, y con Koldo de ayudante de dirección, es como que cada uno hacía una cosa. Y ahí fue cuando de repente dije, ah, mira qué divertido, pues vamos a hacer más cortos. 1, 2, 3 y... El tipo de forma de trabajar que a mí me gusta es teniendo una relación de afinidad con el director con quien trabaje o la directora. Que es importante que esos 2-3 años mínimo que vas a tener que estar trabajando con alguien sea con alguien afín. Porque como ya hay tantos obstáculos de por sí que te vas a encontrar a lo largo del camino, que por lo menos los hagas con alguien que no estás directamente teniendo discrepancias. Que quede claro que yo con eso no tengo ningún problema, ¿eh? Vale, vale. En producción quizá hay más mujeres, a pesar de ser mucho menos, pero creo que hay más que en otros cargos de la industria del cine. Sí que desde el principio te ves obligada, de alguna manera, a marcar más, un poco más de lo que te tocaría. Hola. Hola. Colosal ha sido la última peli que hemos hecho con Anne Hathaway y Jason Sudeikis, rodada en Vancouver, en Canadá. ¿Cómo sucedió esto? Pues en el fondo fue el guión. ¿Te lo enseño? Sí, por favor. Por un lado, ella estaba buscando proyectos diferentes, entonces sus agentes tenían el guión de Colosal, se lo mandaron, nos llamaron, que le había gustado mucho y que quería quedar con nosotros. Entonces Nacho y yo nos fuimos para Nueva York, tuvimos una quedada con ella en una cafetería en Broadway. Me voy contigo. De repente hizo que se propulsara como un cohete el proyecto. Y esto pasó, pues eso, en 24 horas estaba de repente armándose la cosa y 3 meses después estábamos rodando. Y la verdad es que fue una pasada, una aventura total.